Siendo las 10 horas del día 9 de julio del 2026, se instala la presente audiencia pública correspondiente al expediente número 162358. Se deja constancia de la presencia del representante del Ministerio Público y de la Defensa Técnica del investigado. El objeto de esta audiencia es debatir el requerimiento formulado por el Ministerio Público. ¿Las partes se encuentran conformes con el desarrollo de la audiencia? Sí, señor juez. Sí, señor juez. Sí, señor juez. Muy bien. No existiendo observación alguna, se concede el uso de la palabra al representante del Ministerio Público para que sustente su requerimiento. Con la venia de su despacho, señor juez, comparece el Ministerio Público con la finalidad de sustentar el requerimiento formulado, sosteniendo que los elementos incorporados al proceso permiten afirmar con el grado de suficiencia exigido para la etapa procesal que los investigados Andrés Hurtado Grados, Elizabeth Peralta Santur y Javier Miu Ley habrían actuado de manera concertada para ejercer presuntas influencias indebidas y obtener beneficios ilícitos, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública y comprometiendo la transparencia de la administración de la justicia. La teoría del caso del Ministerio Público no se sustenta en hechos aislados ni en meras conjeturas. Por el contrario, descansa en una secuencia de actos debidamente documentados que, analizados de manera integral, develan que la relación funcional entre los investigados permite sostener razonablemente la hipótesis fiscal. Durante esta audiencia se demostrará que las declaraciones recabadas durante la investigación, la documentación incorporada al expediente, los registros de comunicaciones telefónicas, los movimientos financieros, las transferencias económicas actuadas entre los involucrados y los comprobantes de adquisición de pasajes aéreos constituyen medios de convicción que, apreciados en conjunto, permiten reconstruir la secuencia de los hechos investigados y evitar. Asimismo, se acreditará que dichos elementos presentan coherencias internas, corroboraciones recíprocas y correspondencia temporal de los acontecimientos investigados, circunstancias que fortalecen la alternativa planteada por la defensa. En ese contexto, el Ministerio Público sostendrá que concurren los presuntos exigidos por el artículo 268 del Código Penal para la imposición de la prisión preventiva. En primer lugar, existen fundamentos y graves elementos de convicción que vinculan objetivamente a los investigados con los hechos de materia de investigación. En segundo lugar, la gravedad de los delitos imputados permiten prever la imposición de una pena superior a 4 años de privación de la libertad. Finalmente, también se acreditará la existencia de peligro procesal, tanto por el riesgo de fuga como por el riesgo de obstaculización de la actividad probatoria, aspectos que serán desarrollados durante la presente audiencia. Por estas razones, solicitamos a su despacho se valore integralmente la materia probatoria, debatiendo duramente la presente audiencia y que se emita una decisión conforme al derecho. Ahora, pasamos a los hechos relevantes. Antes de ingresar al análisis de los medios de convicción, corresponde recordar brevemente los hechos que dieron origen a la presente investigación. Según la tesis del Ministerio Público, los hechos investigados no constituyen actuaciones independientes, sino una sucesión de conductas desarrolladas de manera coordinada por los investigados, con el propósito de influir indebidamente en decisiones de autoridades públicas y obtener beneficios particulares. De acuerdo con la investigación, cada uno de los investigados habrían desempeñado un rol específico dentro de la estructura funcional atribuida por la Fiscalía. Mientras uno había facilitado los contactos y coordinaciones necesarias, otro habría intervenido aprovechando su posición o influencia y un tercero habría resultado beneficiado de las gestiones cuestionadas. La interacción entre dichos roles permite comprender la dinámica de hechos en materia de investigación. La relevancia jurídica de esta conducta no radica únicamente en cada actuación considerada de manera individual, sino de la forma en la que ellos se relacionaron entre sí y que encuentran respaldo de los diversos medios de convicción incorporados al expediente.
evaluación de los medios de convicción corresponde analizar los medios de convicción que respaldan la posición del Ministerio Público. En primer lugar, las declaraciones obtenidas durante la investigación presentan coherencia interna y encuentran una corroboración entre los elementos objetivos incorporados al expediente, fortaleciendo su credibilidad y relevancia jurídica. Asimismo, la documentación reunida durante la investigación permite reconstruir cronológicamente los hechos y establecer las relaciones existentes entre las actuaciones atribuidas a los investigados y los beneficios que, según la hipótesis fiscal, se pretendían obtener. Del mismo modo, obran en autos registros de comunicaciones telefónicas que evidencian contactos entre los investigados en los momentos relevantes para el desarrollo de los hechos en materia de investigación. Dichas comunicaciones, analizadas conjuntamente con las demás actuaciones, permiten advertir una secuencia de coordinaciones que resulta compatible con la hipótesis sostenida por el Ministerio Público. Igualmente, el expediente incorpora registros de transferencias económicas y movimientos financieros cuya oportunidad, frecuencia y relación temporal con los hechos investigados constituyen elementos objetivos de especial relevancia. A ellos se suman los comprobantes de adquisición de pasajes aéreos registrados del desplazamiento de los investigados, los cuales permiten contextualizar las reuniones coordinadas y actos que guardan correspondencia con la cronología establecida durante la investigación. Debe precisarse que ninguno de estos medios de convicción es presentado de manera aislada. Es precisamente la convergencia entre declaraciones, documentación y registro de comunicaciones, tanto transferencias económicas como movimientos financieros y los registros de viaje, permiten reconstruir objetivamente la secuencia de los hechos y sustentar la existencia de una actuación coordinada entre los investigados. Nuestro ordenamiento procesal exige que el examen de la materia comprobatoria se realice de manera conjunta, lógica y conforme a las reglas de la sana crítica y bajo el estándar del Ministerio. Se considera que estos medios de convicción incorporados al proceso resultan pertinentes, idóneos y suficientes para sustentar la teoría del caso y justificar el requerimiento formulado. Asimismo, la valoración conjunta de dichos elementos permite concluir en esta etapa procesal que concurren fundados y graves elementos de convicción respecto a la participación de los investigados, unido a la gravedad del delito imputados y a los elementos que evidencian la existencia de peligro procesal. El Ministerio Público considera plenamente satisfechos los presupuestos legales que habilitan la imposición de la medida coercitiva de prisión preventiva. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias, señor representante del Ministerio Público. Este despacho ha tomado conocimiento de los fundamentos expuestos. Se concede ahora el uso de la palabra a la defensa técnica para que ejerza su contradicción. Cuando venía a su despacho, señor juez, esta defensa comparece con el propósito de demostrar que el requerimiento formulado por el Ministerio Público no reúne los presupuestos exigidos por la ley para justificar una medida tan gravosa como prisión preventiva. Si bien la Fiscalía ha presentado una hipótesis que aparenta ser coherente, dicha construcción argumentativa no alcanza el nivel de suficiencia requerido para restringir el derecho fundamental a la libertad de mi patrocinado. Desde el inicio de esta audiencia, el Ministerio Público ha sostenido que los investigados habrían actuado de manera concertada para obtener beneficios ilícitos. Sin embargo, esa afirmación constituye la hipótesis de la Fiscalía y no la verdad procesal ya acreditada en un Estado constitucional de derecho. Ninguna persona puede ser privada de su libertad sobre la base de inferencias, sospechas o interpretaciones que no encuentran respaldo suficiente en medios de convicción objetivos y debidamente corroborados. La Fiscalía ha insistido en que la valoración conjunta de los medios de convicción permite sostener su teoría del caso. No obstante, corresponde recordar que la valorización conjunta no significa aceptar automáticamente la conclusión propuesta por la parte acusadora. El análisis integral de la prueba exige verificar que cada elemento sea confiable, pertinente y capaz de corroborar a los demás, cuando uno o varios de esos elementos presentan debilidades, contradicciones o admiten explicaciones alternativas razonables. La hipótesis fiscal pierde la consistencia que pretende atribuirle. Precisamente, eso ocurre en el presente caso. El Ministerio Público parte de una conclusión y luego intenta ajustar ella a los distintos elementos incorporados del proceso. Sin embargo,
La función de la prueba no es confirmar una hipótesis previamente asumida, sino demostrar objetivamente los hechos que se imputan. Entre los indicios presentados y la conclusión a la que arriba la Fiscalía, existe un salto lógico que no ha sido suficientemente explicado durante esta audiencia. Debe recordarse, además, que a nuestro proceso penal existe una valorización crítica objetiva del material probatorio. La sola existencia de declaraciones, documentos, registrados de comunicaciones, transferencias económicas o desplazamientos no acredita por sí misma la comisión de un delito ni la participación penal de una persona. Cada uno de esos elementos debe ser examinado en su contexto, determinado cuál es su verdadero alcance y si realmente permite establecer la responsabilidad que el Ministerio Público pretende atribuir a cada investigado. En consecuencia, señor juez, esta defensa sostendrá que el material probatorio presentado por la Fiscalía no alcanza el estándar de acreditación exigido para restringir la libertad personal de mi patrocinado. Por ello, antes de analizar los presupuestos de la prisión preventiva, resulta indispensable examinar individualmente los medios de convicción invocados por el Ministerio Público y verificar si estos poseen en realidad la fuerza demostrativa que la Fiscalía les atribuye. Señor juez, corresponde ahora examinar los medios de convicción invocados por el Ministerio Público, pues es precisamente sobre ellos que la Fiscalía pretende sustentar la existencia de una actuación concertada entre los investigados. En primer lugar, respecto a las declaraciones testimoniales de esta defensa, consideran que deben ser valoradas con especial prudencia. Una declaración constituye un elemento relevante dentro de la investigación, pero no adquiere por sí sola la capacidad de demostrar la responsabilidad penal de una persona. Su eficacia probatoria depende de que sea coherente, objetiva y sobre todo corroborada por otros elementos independientes. En el presente caso, la Fiscalía ha otorgado determinadas declaraciones un alcance que excede su verdadero valor demostrativo. Ninguna de ellas acredita de manera directa la existencia de acuerdos ilícitos que sostiene el Ministerio Público, ni identifica con precisión la participación individual que atribuida a cada investigado en consecuencia de dichas declaraciones. Solo pueden ser apreciadas como parte del conjunto probatorio y no como prueba concluyente de los hechos imputados. En segundo lugar, el Ministerio Público ha incorporado registros de comunicaciones telefónicas y conversaciones entre los investigados. Sin embargo, la existencia de llamadas o comunicaciones no constituye por sí la misma evidencia de una conducta ilícita. En una sociedad donde las relaciones personales, profesionales e institucionales generan contacto permanente entre las personas, corresponde demostrar que las comunicaciones estuvieran directamente orientadas a la ejecución del hecho investigado. Esa relación especifica que no ha quedado objetivamente acreditada durante esta audiencia. Del mismo modo, la Fiscalía ha hecho referencia a las transferencias económicas, movimientos financieros y comprobantes de adquisición de pasajes aéreos, pretendiendo otorgarles un significado incriminatorio. Esta defensa no desconoce la existencia de dichos registros, lo que cuestiona que es la conclusión que el Ministerio Público extrae de ellos. Una transferencia bancaria acredita que existió una operación financiera. Un pasaje aéreo acredita un desplazamiento. Un registro telefónico acredita que existió una comunicación. Ninguno de esos hechos demuestra, por sí solo, que dichas actuaciones hayan tenido un origen ilícito o que estuvieran destinadas a ejecutar un acto de corrupción para llegar a esa conclusión. La Fiscalía debía acreditar un vínculo objetivo y verificar entre esos registros y la conducta específica atribuida a cada investigado en ese anexo casual no ha sido demostrado con el grado de suficiencia que exige la ley. Finalmente, respecto a los indicios presentados por el Ministerio Público, corresponde recordar que el derecho procesal penal exige que estos sean plurales, graves, precisos y concordantes. No basta con reunir diversos hechos presentados por una secuencia lógica. Es indispensable demostrar que todos ellos conducen de una manera razonable a única explicación que excluyan otra hipótesis, igualmente plausibles. En este caso, los elementos presentados por la Fiscalía admiten interpretaciones alternativas que no han sido descartadas mediante prueba adjetiva. Por ello, el conjunto probatorio observa debilidades que impiden afirmar con la certeza requerida para esta etapa procesal que la hipótesis fiscal sea la única explicación posible de los hechos investigados. En consecuencia, señor juez, esta defensa sostiene que el Ministerio Público ha presentado un conjunto de elementos que pueden justificar la continuación de la investigación, pero que resultan insuficientes para sustentar una medida excepcional con la prisión preventiva. La gravedad de la imputación no puede suplir la necesidad de una fundamentación probatoria sólida, objetiva y plenamente corroborada. Precisamente por ello, corresponde analizar el siguiente presupuesto legal, invocado por la Fiscalía, de la existencia de un verdadero peligro procesal. Señor juez, aun cuando esta defensa considera que los medios de convicción invocados por el Ministerio Público no alcanzan el nivel de suficiencia exigido para sustentar la medida requerida, corresponde analizar el segundo presupuesto legal, de la existencia de un peligro procesal real y concreto. La prisión preventiva constituye la medida de coerción personal más pavorosa prevista por nuestro ordenamiento jurídico. Precisamente por ello, el legislador le ha concebido una medida excepcional, de aplicación estrictamente restrictiva y subordinada. El cumplimiento concurrente de los presupuestos establecidos por el artículo 268 del Código Procesal Penal. En consecuencia, no basta la gravedad de la imputación ni la repercusión pública en caso de justificar la restricción anticipada de la libertad. Corresponde acreditar mediante hechos objetivos y verificables que el investigado representa un riesgo cierto para el normal desarrollo del proceso.
En el presente caso, el Ministerio Público sostiene la existencia de un peligro de fuga y obstaculización. Sin embargo, durante esta audiencia no ha incorporado elementos objetivos que permiten sostener razonablemente tales afirmaciones. Por el contrario, ha quedado acreditado que el patrocinado mantiene un domiciliario plenamente identificado, con residencia conocida, permanente y verificable, circunstancia que demuestra su vinculación estable con el lugar donde desarrolla su vida personal y familiar. Asimismo, posee un arraigo laboral, económico y consolidado. Su actividad profesional constituye su principal fuente de ingresos y representa una responsabilidad permanente, que difícilmente podría abandonar sin afectar gravemente sus intereses y a los de las personas que dependen de él. Y lejos de contribuir un incentivo para sustraer del proceso, esta estabilidad evidencia un vínculo y permanente en el país. A ello se suma un arraigo familiar sólido. Mi patrocinado mantiene unas responsabilidades personales y familiares que cumplen de manera continua. Participa activamente en el sostenimiento de su hogar y conserva vínculos estrechos con su entorno familiar. Tales circunstancias constituyen factores objetivos que reducen significativamente cualquier posibilidad de fuga. Del mismo modo, su conducta procesal ha sido plenamente compatible con el respeto de la Administración de Justicia. Ha atendido los requerimientos formulados por las autoridades. Ha comparecido cuando fue citado y ha permanecido a disposición de órganos encargados de la investigación. Durante todo este proceso no existe un solo acto concreto que evidencie intención de evadir la acción de justicia o de frustrar el desarrollo de la investigación. Respecto al peligro de obstaculización y la posición fiscal, tampoco encuentra respaldo suficiente. No se ha demostrado que el patrocinado haya intentado influenciar testigos, alterar documentos, destruir evidencias, ejercer presión sobre peritos o realizar cualquier conducta dirigida a impedir el esclarecimiento de los hechos. La sola posibilidad abstracta de que ello pudiera ocurrir no satisface el estándar exigido por la ley. El peligro procesal debe sustentarse en hechos concretos y verificables, no en presunciones o afirmaciones genéricas. En consecuencia, el Ministerio Público no ha logrado acreditar que la libertad del patrocinado represente un riesgo efectivo para el proceso. Lo que existe son hipótesis que no encuentran respaldo suficiente en el material incorporado al expediente. Debe recordarse que la prisión preventiva no constituye un mecanismo de adelanto de pena ni una respuesta automática de frente a investigaciones especiales de relevancia pública. Su finalidad es exclusivamente cautelar y solo resulta legítima cuando ninguna otra medida menos gravosa permite asegurar fines del proceso. En el presente caso, la Fiscalía no ha demostrado por qué medidas alternativas resultarían insuficientes para garantizar comparecencia del investigado y adecuada continuación de la investigación. Señor juez, durante el desarrollo de esta audiencia, la Fiscalía ha presentado una hipótesis que pretendía explicar los hechos investigados. Sin embargo, no ha logrado demostrar con el grado de suficiencia exigido por nuestro ordenamiento jurídico, que concurren de manera simultánea los presupuestos que autorizan la imposición de una medida tan restrictiva con la prisión preventiva. La existencia de una investigación en curso no debe al Ministerio Público de su obligación de acreditar objetivamente cada uno de esos requisitos. La libertad personal constituye uno de los pilares fundamentales del Estado constitucional de derecho y su restricción solo puede justificarse cuando la ley y la prueba a sí mismo lo permiten. Cuando susciten deficiencias relevantes a la acreditación de presupuestos legales, corresponde privilegiar la vigencia de los derechos fundamentales y no la aplicación de medida más severa prevista por el sistema procesal. Por todas las razones expuestas, esta defensa solicita respetuosamente que se declare infundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público por no haberse acreditado de manera suficiente la concurrencia de presupuestos previstos en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Muchas gracias, doctor. Este despacho deja constancia de los argumentos expuestos por la defensa. Conforme al principio de contradicción, corresponde conceder el uso de la palabra al representante del Ministerio Público para que ejerza su derecho de réplica. Tiene usted el uso de la palabra. Con la venia de su despacho, señor juez. La defensa ha cuestionado la suficiencia de los medios de convicción incorporados al proceso. Sin embargo, los argumentos expuestos no desvirtúan la consistencia de la teoría del caso sostenida por el Ministerio Público. En primer lugar, se ha señalado que la actuación es concertada entre los investigados. No obstante, la Fiscalía no sustenta dicha afirmación. Es el único medio de convicción, sino que en la valoración integral, la declaración, los documentos, los registros y demás actuaciones de los investigados se aprecian en conjunto y evidencian una secuencia lógica y coherente de los hechos. Asimismo, la defensa sostiene que las declaraciones carecen de suficiente corroboración. Sin embargo, la fortaleza de la investigación radica precisamente en que ninguno de los elementos ha sido presentado de manera aislada. Respecto de las comunicaciones y los movimientos económicos, la defensa admite diversas interpretaciones y esta Fiscalía coincide que ningún medio probatorio debe analizarse de forma aislada. Precisamente por ello se solicita una valoración integral. Finalmente, en relación con el peligro procesal, la defensa pretende circunscribir su análisis únicamente a la existencia de arraigos personales y laborales, por lo que dicha propuesta debe evaluarse considerando también la naturaleza de los hechos investigados. La gravedad de la imputación de la capacidad objetiva se podría tener en el investigado para afectar el normal desarrollo del proceso. Ya por estas razones, señor juez, el Ministerio Público ratifica integralmente el requerimiento formulado y se solicita que los argumentos expuestos por la defensa sean desestimados, no por desvirtuar los presuntos legales que sustenta la medida solicitada. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. ¿Alguna de las partes desea realizar alguna precisión adicional respecto de los argumentos expuestos?
escuchado atentamente las intervenciones del representante del Ministerio Público y de la Defensa Técnica, este despacho deja constancia de que ambas partes han ejercido plenamente su derecho de contradicción, exponiendo los fundamentos prácticos y jurídicos que sustentan sus respectivas posiciones. Durante el desarrollo de la presente audiencia se ha debatido los medios de convicción incorporados al proceso, la suficiencia de dichos elementos, la existencia o no del peligro procesal, los arreglos invocados por la defensa y los presupuestos legales que sustentan el requerimiento formulado por el Ministerio Público. Este despacho procederá a valorar integralmente los argumentos expuestos por ambas partes, conforme a las reglas de la zona crítica y a los principios de la legalidad, motivación de las resoluciones judiciales, debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. En consecuencia, la causa queda al voto. La expedición de la resolución correspondiente, la cual será emitida dentro del plazo previsto por el Código Procesal Civil. Notifíquese la resolución conforme a ley una vez emitida. Se agradece la participación del representante del Ministerio Público y de la Defensa Técnica durante el desarrollo de esta audiencia. No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente audiencia. Se levanta la sesión.